Ahora sí cerramos esta antología legendaria de cuentos de fútbol con Atiguibas, de Julio Ramón Ribeiro. Un relato peruano catalogado de nostalgia, de pasión crema por el Universitario de Deportes, y ese humor irónico que caracteriza al Flaco Ribeiro, maestro del cuento urbano limeño, autor de Los gallinazos sin plumas, y un hincha empedernido de la U. Este cuento es puro recuerdo infantil y gloria futbolera, ya que evoca la Lima de los años 50, el Estadio Nacional José Díaz, antes de su modernización, y cómo una palabra inventada se convierte en grito de guerra y símbolo de identidad. Se los voy a presentar para que esté hypeado por el mundial y sienta esa emoción de barrio, y el que no esté siguiendo el fútbol, no esté siguiendo ese balón, no le importe de nada el mundial, se enganche meramente por la ternura y la magia de la infancia. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun, esta es nuestra sección de cuentos de fútbol, y hoy en ella vamos a hablar de Atiguibas, de Julio Ramón Ribeiro. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. Imagina la Lima de los años 50. El viejo Estadio Nacional José Díaz, con su grama pelada, las tribunas de cemento crudo y un olor a sudor, cigarrillos y esperanza. El narrador, claramente el alter ego de Ribeiro, un chiquillo de familia modesta, va con su hermano a ver partidos inolvidables. Desfilaron ahí cracks argentinos, brasileños, uruguayos, pero sobre todo Alianza Lima, los negros, y Universitario de Deportes, los cremas, el equipo del corazón del autor. Y esos domingos eran sagrados: escaparse de casa, apretujarse en la tribuna de segunda, gritar hasta quedarse roncos, y entonces aparece la magia. Un partido tenso. Alianza empata un gol. La tribuna crema está furiosa, y de pronto una voz resuena desde lo alto. ¡Atiguibas! Nadie sabe qué significa. ¿Un insulto inventado? ¿Un grito de guerra sin sentido? ¿Una palabra que surgió del alma colectiva? No se sabe, pero se pega como pólvora. Toda la tribuna la repite, la grita, la convierte en himno. ¡Atiguibas! ¡Atiguibas! El estadio retumba, los jugadores se desconectan, los rivales se intimidan y el Universitario remonta, gana y el grito se queda para siempre en la memoria del narrador. Ribeiro no lo cuenta con esa prosa suya tan viva, con esos recuerdos sensoriales donde nos marca que el sol está quemando, el polvo levantándose, los ecos de los cánticos, con ese humor sutil, la palabra absurda que nace de la rabia y se vuelve épica, y una nostalgia profunda por la infancia, cuando el fútbol era puro, sin bar ni sponsors, solo mera pasión desbordada y creatividad popular. Atiguibas no es un insulto real, es un invento colectivo, un grito de identidad que une a la hinchada en su rabia y en su alegría. El narrador adulto reflexiona. Esa palabra absurda capturó mejor que cualquier himno nacional el espíritu de la U, la de los cremas, la que sufría y gozaba en igual manera. Es un relato corto, nostálgico y alegre, uno de los más luminosos de esta antología, con diálogos de tribuna y una prosa que fluye como un partido de barrio. Es perfecto para leer en voz alta con esa energía, ya que dura unos 20-22 minutos y es ideal para ponerle pasión al grito. ¡Atiguibas! Grítalo tú también y verás cómo te va a enganchar. Enlaza genial con todos nuestros cuentos anteriores. Recuerden que ya leímos a Decibeles con su pasión radiofónica, a Argüelles con su Apocalipsis, a Cerezales con el Upside Vital, a Llamazares con su penal trágico, a Zaga con el Tiempo Hooligan, a Vincent con la Grada Tribal, a Regás con sus quejas, a Navarro con su Pacto Diabólico, a Fontana Rosa con su locura hincha, a Roa Bastos con el genio roto, a Soriano con su penal eterno, a Bandano con su cagada familiar, a San Pedro con su religión marciana,
a Birs Echenique con su libertad infantil, a Fernández Santos con su corrupción rural, a Benedetti con su tragedia del césped, a Fernán Gómez con su directivo gris, a Juan Villoro con su extremo fantasma, a Cázares con viejo y gordo, a Marías con tiempo indeciso, a Rivas, que fue el último cuento que leímos ayer, con su heavy metal rural, y estamos terminando el día de hoy con Rivero, que remata con toda esta explosión de infancia y grito popular. El fútbol como una invención colectiva, donde la palabra sin sentido puede ser el himno más poderoso. Y mientras vemos cánticos globales y estadios llenos en México, Canadá y en Estados Unidos, este cuento nos recuerda que la verdadera magia nace en las tribunas humildes, con un grito inventado que une a miles. Y nos preguntamos, ¿y si en algún partido final de estas ya eliminaciones surge un Atíguibas nuevo que se viraliza? ¿Lo gritarías? Sería un final alegre, peruano y lleno de vida, equilibrando las tragedias y las reflexiones anteriores con pura pasión infantil. Pero bueno, si quieres más cuentos como ¿Cuáles son los míos?, de Juan García Hortelano, o algo de Roberto Fontana Rosa, pues me gustaría mucho que nos dejaras aquí en los comentarios cuál es tu cuento favorito, cuál es la selección que estás apoyando hasta estos momentos. Y pues nada, me gustaría que también nos compartieras en WhatsApp con tus amigos, con tus conocidos, y recuerda que entre más personas llegue, más grande hacemos esta comunidad y más los escucho para ver de qué seguimos hablando después de que termine el mundial. ¡A ti, Gibas! Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. A ti, Gibas. Julio Ramón Ribeiro. En el viejo Estadio Nacional José Díaz, ahora ampliado y modernizado, viví de niño y luego de muchacho horas inolvidables. Con mi hermano vimos desfilar por la grama pelada de la cancha a los más renombrados clubes del fútbol de Argentina, Brasil y Uruguay. Y también del Perú, hay que decirlo, pues entonces teníamos grandes jugadores y equipos que realizaron hazañas memorables. En las Olimpiadas de Berlín del 36, para poner un ejemplo, estuvimos a punto de campeonar luego de vencer a Austria por 4-2, pero a Hitler no le gustó la cosa. Que negros y zambos de un país como el Perú derrotaran a rubios teutones era para él no solo un traspié deportivo, sino un revés ideológico. La FIFA, presionada por el Führer, ordenó que se anulara el partido alegando que la cancha tenía no sé cuántos metros de más y menos de largo. Nos retiramos de las Olimpiadas, con lo que salvamos nuestra dignidad, pero perdimos el campeonato. En esa época, cuando venía un equipo extranjero, había que ir al estadio a las 10 de la mañana si uno quería encontrar sitio en las tribunas populares. El partido fondo era a las 4 de la tarde, de modo que para que el público no se aburriera, se jugaban antes unos 10 o 12 partidos preliminares. Calichines, infantiles, juveniles, equipos de barrio o clubes de segunda y tercera división. Todo ello bajo un sol de plomo, pues las temporadas internacionales eran en pleno verano. Los espectadores tenían que ponerse viseras o fabricarse gorros con papel periódico, y la mayoría de ellos llevar su almuerzo en bolsas o paquetes, si no querían desfallecer de hambre a mitad de la tarde. Las tribunas se convertían así no solo en una galería atestada de hinchas, sino en un gran comedor público o picnic distribuido en las graderas. Y en un tráfico de vendedores ambulantes, pues siempre faltaba algo que comer o que beber o que fumar, y entonces entraba a tallar los mercanchifles que se deslizaban por las grandes gradas, ofreciendo empanadas, butifarras, articuchos, cigarros al menudeo y botellas de cerveza y gaseosa. Cuando el partido estaba que ardía, se deslizaban agachados, casi reptando, pues de lo contrario eran blanco de insultos y proyectiles. Si no, eran simplemente echados a empujones por encima de las cabezas de los espectadores hasta aterrizar al borde de la cancha.
Un detalle para completar el ambiente de las tribunas populares de entonces, la de segunda, a la que íbamos mi hermano y yo, era de cemento hasta las 10 primeras gradas y de madera hasta la parte de más atrás. No había en ellas baños ni retretes. Después de horas de ver el fútbol y de beber, el público quería orinar. No quedaba más remedio que subir hasta la última grada y mear por encima de la baranda sobre el espacio de tierra situado entre las tribunas y las altas paredes que cercaban el estadio. ¿Quién en esos momentos se arriesgaría a caminar por ese lugar? Tenía asegurado su duchazo de orines. Pero lo más frecuente era que los meones no pudieran subir hasta la última grada porque había mucho público, porque ya no se aguantaban y entonces buscaban un orificio en las graderías de madera y adoptando posiciones grotescas metían su pito por ahí y se aliviaban entre las risas y bromas de los hinchas. En esta época no iban mujeres al estadio. El fútbol era cosa de machos. El grito surgió en medio del tenso silencio que reinaba durante el partido entre el Popular Club Nacional Alianza Lima y el visitante argentino de turno, el San Lorenzo de Almagro. Los negros de Alianza acababan de empatar a un gol con sus rivales cuando la voz resonó en lo alto de la tribuna de segunda. ¡Atigubas! Era la primera vez que escuchábamos ese grito. El público lo recibió con risotadas y el partido continuó. Cada vez más angustiosos, pues los argentinos amenazaban sin descanso el arco aliancista. Pero cada 5 o 10 minutos volvía a escucharse el grito. ¡Atigubas! Y el ambiente se relajaba. Pronto los argentinos concretaron su dominio. El corpulento Langara, centrodelantero vasco de San Lorenzo, marcó 3 goles seguidos, el último de ellos con un cañonazo desde 30 metros. Ya no había nada que hacer. Habíamos perdido. Dejamos las tribunas con el ramo entre las piernas justo cuando un último ¡Antiguos! Resonaba en el estadio y lograba apenas hacernos reír. A partir de entonces no hubo match internacional o de campeonato en el que ese grito no se escuchara en el estadio, estuviese el partido aburrido o apasionante, fuésemos ganando o perdiendo, despertando siempre hilaridad en el público. ¿Quién lo lanzaba? Su autor era, al parecer, inibicuo. Alguien que estaba un día en una tribuna y luego en una diferente. Mi hermano y yo, a fuerza de ir al estadio, logramos localizar el origen del grito en la parte alta de la tribuna de segunda y a veces en la tribuna del Popular Norte, pero no distinguíamos al sujeto que lo lanzaba. La voz era potente, ronca, una voz borracha o negroide, pero el estadio estaba lleno de borrachos y negroides. ¿Qué significaba además esa palabra? Nadie lo sabía. Todos a quien preguntábamos en el estadio o fuera de él decían haberla escuchado, pero ignoraban su significado. Una tarde, al fin logramos ver al gritón y en circunstancias más bien sombrías. Fue durante un partido muy esperado en el cual el Campeonato Nacional Universitario de Deportes, del cual mi hermano y yo éramos hinchas furiosos, recibía al campeón brasileño Sao Paulo. Como el uniforme de ambos equipos era blanco, Universitario por cortesía con el visitante cambió el suyo por una camiseta verde, ver salir a nuestro equipo con una camiseta de otro color nos dio mala espina. Había de por medio además un duelo entre centrodelanteros. Leónidas, llamado el Diamante Negro brasileño, y Lolo Fernández, el cañonero peruano. Apenas sonó el silbato se escuchó un estruendoso ¡Atigüimos!, que puso a todos de buen humor. Y el buen humor aumentó cuando nuestro equipo abrió el marcador gracias al tiro libre de Lolo Fernández. El primer tiempo terminó a nuestra ventaja, pero al comenzar el segundo, el Diamante Negro se destapó. Era un negro de frente muy despejada, casi calvo y físicamente esmirriado, pero diabólicamente técnico, inteligente y mañoso. En apenas 20 minutos sus jugadas sembraron la confusión en nuestra defensa y el Sao Paulo anotó 5 goles seguidos.
El último de estos fue como un detonador. El público pasó por encima de las alambradas e invadió la cancha. No se sabía si para agredir a los brasileños o para linchar a los peruanos. El árbitro dio por terminado el partido y ambos equipos huyeron hacia los camerinos custodiados por la policía. Fue entonces cuando sonó un atiguivas lastimero en medio de las graderías que se despoblaban y pudimos ver en lo alto de la tribuna de segunda, nuestra tribuna, a un mulato bajo, regordete, de abundante pelo sambo, que hacía bocina con sus manos y lanzaba un postrero atiguivas. Justo cuando fanáticos de la mala entraña hacían fogata con los periódicos, las tribunas de madera empezaban a flamear y nosotros teníamos que abandonar el estadio a la carrera. No solo las fogatas nos impidieron esa tarde acercarnos al mulato gritón, sino el aburrimiento. ¿Quién no conoce las tristezas deportivas? No conoce nada de tristezas. Esa vez, como muchas otras veces, salimos del estadio con la muerte en el alma, desesperados de la vida, sin saber cómo podríamos consolarnos del fracaso de nuestro equipo. Éramos aún muy chicos para buscar olvido en las cantinas y, por supuesto, no lo bastante maduros para encajar filosóficamente una derrota. No nos quedaba otra cosa que sufrir durante días y semanas, hasta que el tiempo aplacara nuestro dolor o una victoria de nuestro equipo nos devolviera la alegría. Una victoria. Eso tardaría en venir, pero al fin la tuvimos e inolvidable, 1 o 2 años más tarde, cuando llegó a Lima precedido por inmensa fama del Racing Club de Buenos Aires. Acababa de ganar el campeonato argentino, habiéndose mantenido invicto en los últimos 20 partidos. En su plantel todos eran estrellas, pero sus figuras más descollantes era el arquero Rodríguez, la defensa Salomón, 1,95 m por 100 kilos de pesos, y el alero izquierda Etza Sued. Universitario de Deportes, en cambio, había terminado tercero del torneo nacional y su célebre cañonero Lolo Fernández, nuestro ídolo, estaba lesionado y quedaría en el banco de los suplentes. El partido comenzó a las 4 de la tarde, precedido por un estruendoso ¡Atiguivas!, que resonó esta vez muy cerca de nosotros. El Racing era realmente una máquina de hacer goles. En apenas 10 minutos, su centro delantero Rubén Bravo, gracias a pases milimétricos de Etza Sued, perforó 2 veces la valla de nuestro equipo. La delantera del Universitario, conducida por el Flaco Espinosa, se estrellaba sin remedio contra el gigante Salomón. En el estadio reinaba un silencio pavoroso, y ni siquiera el sambo gritón, a quien ubicamos ahora pocas filas más arriba, se atrevió a lanzar su arenga. Al promediar el primer tiempo, el entrenador del Universitario decidió hacer entrar a Lolo en reemplazo del Flaco Espinosa. Su aparición en el campo, con su redecilla en la cabeza y un ancho vendaje en el muslo, despertó aplausos atronadores y un alentador ¡Atiguivas! Y entonces se produjo el milagro. Lolo Fernández marcó 5 goles, pero cada uno de ellos fue una obra de artes, un modelo de fuerza técnica, coraje y oportunismo. El primero fue un cañonazo de 15 metros, al empalmar a la carrera un centro a media altura que le envió al alero izquierdo. El segundo, una palomita, entre las piernas de Salomón, impulsado por la cabeza casi al ras del suelo. Un centro tiro de su hermano Lolín. El tercero fue simplemente un golpe de taco, de espalda al arco, aprovechando una bola que vacilaba en el área del castigo. En la segunda parte del encuentro, Racing de entrada marcó un gol, con lo que igualó 3-3 y sembró pánico en la hinchada. Los platenses se volcaron con ardor en el campo del Universitario, decididos a defender su prestigio de campeón argentino. Pero Lolo estaba en su tarde gloriosa, aprovechando un tiro de esquina, se elevó por encima del gigante Salomón y envió un cabezazo que rebotó delante del arco y penetró en la valla.
Minutos más tarde, durante un nuevo contraataque, recibió un pase en el centro del campo, avanzó velozmente con el esférico y sin detenerse envió desde afuera del área un violento tiro rasante que venció la valla argentina por quinta vez. El arquero Rodríguez, de pura rabia, se quitó la gorra y la arrojó al suelo. Fue un signo de claudicación. El Racing, desmoralizado, aceptaba su derrota. En los minutos finales se limitó a jugar a la charca para evitar un nuevo gol. El match terminó en medio de hurtas, cantos y chillidos de júbilo. Y entre estos, el infalible y sonoro ¡Antiguivas! Como esta vez el mulatón estaba a nuestro alcance, mi hermano y yo tratamos de abordarlo para compartir nuestra emoción y sonsacarle de paso el sentido de su enigmático grito. Pero una turba de hinchas borrachos que blandían botellas de cerveza lo rodearon y en ruidosos tumultos se perdieron por una de las obscuras escaleras que descendían hacia las puertas de salida. Seguimos yendo al viejo estadio durante años, más por costumbre que por pasión. Las derrotas nos hacían aún sufrir y los triunfos gozar, pero con menos intensidad que antes. Éramos ya mozos. Descubríamos el amor, el arte, la bohemia, la ambición, otros ámbitos donde invertir nuestros sueños y cobrar otra calidad de recompensa. Íbamos a la segunda en grupo. Tomábamos cerveza, llegábamos incluso a burlarnos piadosamente de nuestros ídolos, Lolo Fernández, entre otros, que se acercaban a la cuarentena y fallaban lamentablemente hasta los tiros de penal. Y el Atiguivas seguía resonando, con menos frecuencia que antes, es verdad, pero seguía resonando, despertando siempre la risa del público y nuestra curiosidad. Una especie de fatalidad impedía, sin embargo, que abordásemos la fuente del grito, el sambo borrachoso. A pesar de que lo tuvimos algunas veces tan cerca que pudimos ver su encrespada melena, su tosca nariz un poco torcida y su cutis más morado que negro, marcado por cráteres y protuberancias, como un racimo de uvas Borgoña muy manoseado. Gresca, tranca y llegada a la segundilla, público al que se le abrían las puertas del estadio media hora antes de terminar el partido y que se inundaban las tribunas de segunda, lo sacaron siempre de nuestra órbita. Es así que terminó por no ir más al estadio y luego por abandonar el país sin haber podido resolver el secreto de ese grito. Muchos años más tarde, en uno de mis esporádicos viajes al Perú, me aventuré por el jirón de la Unión, convertido ya en calle peatonal atestada de ambulantes cambistas, vagos y escaperos. Me abrí paso difícilmente entre la muchedumbre cuando divisé en el atrio de la Merced a un pordiosero de pie al lado del pórtico con la mano extendida. Su rostro me dijo algo, esa nariz asimétrica, esa pelambre ensortijada ahora grisácea y sobre todo ese cutis morado, violáceo, como de carne un poco podrida. ¡Acabáramos! Era Artiguivas. La ocasión al fin de abordarlo, de acosarlo y de averiguar el significado de esa palabra que durante años traté en vano de conocer. Me salí del río de peatones y me acerqué al mendigo que, según noté, tenía un pie envuelto con un espeso vendaje sucio. Al sentir mi presencia alargó más la mano cabizbajo. «Alguito, no más para este anciano enfermo». Su voz ronca era inconfundible. Inclinándome, le murmuré al oído: «Atiguivas». Fue como si lo hubiera hincado con un alfiler. Dio una especie de respingo y levantó la cabeza, mirándome con los ojos muy abiertos. «No me digas que no», continué. «Te conozco desde que iba al estadio de chiquito. La tribuna de segunda, allá arriba. ¿Cuántas veces te he oído gritar? Pero ahora me vas a decir lo que quiere decir Atiguivas. He esperado más de 20 años para saberlo». El mulato me observó con atención y alargó más la mano. «Sí, pero si me sueltas unos verdes». Tenía en el bolsillo un billete de $5 y otro de 100. Le mostré el de 5. Hizo un gesto negativo con la cabeza. $20.
Protesté diciendo que eso era una estafa, que si no fuera porque estaba en Lima, de paso no le hubiera ofrecido ni un solo dólar, pero el mulato no cesó. Bueno, dije al fin. Voy a cambiar esos $100, espérame aquí. El mulato me retuvo. Esos cambistas son de la mafia. Venga conmigo acá adentro, yo conozco al sacristán, él paga bien. Entré a la iglesia guiado por él, que se desplazaba sin mucha dificultad a pesar de su pie vendado. El templo a esta hora estaba casi vacío, frecuentado solo por algunos turistas y beatas e iluminado por los cirios que titilaban entre algunas imágenes. Paseamos delante de varios confesionarios desiertos hasta llegar a una puerta lateral que estaba entreabierta. ¿Tiene el billete ahí? Me espera un instante. Le entregué los $100 y di unos pasos hacia el sagrario para apreciar de más cerca las tallas barrocas del templo mayor, pero a los pocos metros me detuve atenazando por la sospecha y volví rápidamente hacia la sacristía. En esa pieza no había nadie, ni tampoco en la contigua, ni en la siguiente que, por una pequeña puerta, reconducía a la nave lateral. Ya ni valía la pena echarse a buscar al mulato, que no era ni cojo ni mendigo. De pura cólera lancé un estruendoso atiguivas que resonó en todo el templo, alarmando a las viejas dobladas de sus reclinarios. Y creí comprender el sentido de esa palabra, cuando al salir de la iglesia me sorprendí diciéndome que ese mulato pendejo me había metido su atiguivas. Suscríbete a Crónica Lunares de Izún en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izún es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?